Discipulado número 79 del libro de Deuteronomio, del tema sobre el que estamos meditando, el matrimonio y el Cristo, y este es el sexto estudio o meditación en este capítulo y en esta temática del matrimonio que está aquí regulado por el Señor en este capítulo 22 de Deuteronomio. Leemos los versículos 28 y 29. ¿Me dicen amén? ¿Si ya lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Oramos al Señor para pedir la guía de su Espíritu Santo en este tiempo de meditación. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y damos toda honra y gloria a tu nombre, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Dando gracias, Señor, profundas gracias por tu gran misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu gran amor mostrado para con nosotros en la redención provista por medio de nuestro Señor y Redentor Jesús, quien es el Cristo eterno, tu Hijo amado, nuestro Señor y Dios, nuestro Redentor. Señor, gracias, porque son absoluta y exclusivamente sus méritos, únicos, preciosos, incomparables, inefables, Señor, y eternos, los que nos permiten ahora poder tener comunión contigo, los que nos permiten, Señor, ser hechos hijos tuyos, redimidos, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito seas, Señor. Gracias por esa bendición tan hermosa, Señor. Mientras meditamos, Señor, en tu palabra, mientras escudriñamos, Señor, precioso Espíritu Santo, por favor, ministranos tú. Señor, guía, Señor, toda palabra y pensamiento, Señor, a tu bendita palabra, Señor, y que podamos, Señor, ser edificados por ti. Abre, por favor, nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Enséñanos tú, Señor, háblanos al corazón. Instrúyenos en esta hora, Señor. Lo pedimos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Pueden entonces ahora sí permanecer en pie. Ya sentarme. Me tardo en decirles. Bien, amados. Hemos venido ya meditando y esta es la sexta meditación que sobre este tema hacemos, ¿verdad? Y hemos explicado cómo los mandamientos del Señor en cuanto al matrimonio son únicos, son firmes y siguen siendo los mismos desde el principio del mundo. Amén. Explicamos cómo el Señor, cuando creó al hombre, también creó a la mujer en el hombre. Amén. Porque para Dios no hay diferencia, ¿sí? Y el propósito de Dios era que el hombre tuviera comunión con Él como uno solo. Que todos los hombres creados por Dios a su imagen y semejanza y reproducidos en este caso por Adán y Eva, tuviesen comunión con Él como uno solo. Amén, amén. Entonces, dice la Escritura en Génesis 5:2 que Dios llamó el nombre de ellos Adán. Dios no hizo distinción entre la mujer y el hombre, ambos eran Adán. Entonces, cuando Dios dice: Adán, ¿dónde estás tú?, le estaba hablando también a Eva. Amén. Porque precisamente, mis amados,
para el Señor eran uno solo. Y dice el Señor, como leímos en Génesis 2:24, si no me equivoco, dice, es un mandamiento. Oigan, mire, el primer mandamiento en la Escritura tiene que ver con el matrimonio. Imagínese usted, qué importante es para Dios ese mandamiento en relación con nosotros, ¿verdad? Y dice el Señor en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, un solo ser. Amén, hermano. Porque precisamente Dios, cuando formó a la mujer, esto lo dijo después de que formó a Eva. ¿Y de dónde la formó? La formó de Adán. ¿Sí? A Adán Dios lo formó ¿de dónde? Del polvo, ¿verdad? Y sopló en él aliento de vida y fue Adán un espíritu viviente. Amén. Entonces, ya como hijo de Dios, como un espíritu viviente, Dios toma de su costado y forma a la mujer. Ya no la hace del polvo. Y entonces ahí vemos cómo en el diseño original de Dios había un propósito especial en la mujer, ¿verdad? Dijo el Señor, será ayuda idónea para él. Es decir, la ayuda perfecta, el complemento perfecto. O sea, es decir, era parte de sí, ¿verdad? Pero en todos aquellos aspectos que Adán no tenía, le fueron dados a la mujer. Amén. Entonces, por eso es que, hermanos, el matrimonio tiene ese cariz, ¿verdad? De ser una unión en la que uno y otro se complementen. Amén. Y que según lo que Dios mandó no se vean diferentes. Esto es en el Señor. Recordemos, esto es en el diseño original de Dios. Es más, como hemos explicado, Dios le dice a Adán y a Eva, a ambos les dice, sojuzgad la tierra y multiplicad, dice, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla, ambos, porque eran lo mismo. Amén. Entonces, cuando Adán recibe a Eva, ¿qué es lo que dice? Lo dice en el versículo 23. ¿Qué dijo Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo le llamó? Varona, porque del varón fue tomada. Amén, hermano. Y entonces vemos que aquí el nombre seguía siendo el mismo para ambos. Ahora vimos cómo el hecho de que estos seres perfectos, aquí estamos en el momento en el que Dios crea a Adán y a Eva, santos, perfectos, buenos, ¿sí? Semejantes a Él, con la imagen suya, que es la imagen de su Hijo, por eso eran hijos de Dios, eternos, perfectos, buenos, con la capacidad, óyame, de tener comunión eterna con el Padre, con Dios, y con la capacidad de obedecer su palabra sin ningún impedimento. Amén. Por eso es que cuando Dios les da el pacto y les dice, pueden comer de todo lo que hay aquí en el huerto, pero de este árbol no coman. Clarísimo se lo dice el Señor. Y les dice qué árbol es. Es árbol, dice, del conocimiento del bien y del mal. No lo coman, porque el día que coman, ciertamente van a morir. No duden que se van a morir. Pero es lo primero que hacen. Amén. Y en esa incredulidad, en esa duda, ¿está conmigo, hermano? ¿Cuál fue el pecado de ellos?
ya lo explicamos, fue su incredulidad a la palabra de Dios. Ellos dudaron de que esa palabra de Dios era verdad eterna. Y le creyeron al mentiroso, creyeron a la mentira. Qué triste. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Si lo tenían todo. Más gloria que la que ellos tenían, Dios no se la dio a ningún otro ser creado. Solo a su Hijo. Porque dice que lo hizo un poco menor que Dios. Entonces, pero ¿qué sucede? Que este hombre, este Adán, deseó más de lo que tenía. ¿Sí? Y creyó en su inteligencia, porque era muy sabio y muy inteligente, que podía entender mejor las cosas que Dios. Amén, hermano. Y entonces, cuando ellos dejan de creer a la palabra y creen a la palabra de Satanás, entonces dice que son destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios les fue quitada. El Espíritu Santo les fue quitado. ¿Sí? Quedaron respirando, pero sin la presencia del Espíritu Santo. La imagen de Dios les fue quitada. Ya no se parecían al Cristo. Ahí, en esa condición, ¿qué sucede con Adán? Ya no pudo hablar con Dios, ya no pudo tener comunión con Dios, se avergonzó de su condición, huyó de la presencia de Dios. Y entonces, cuando Dios da su sentencia a esa transgresión al pacto, a esa incredulidad que llevó a la desobediencia de la palabra de Dios, le dice a Adán la sentencia que ya conocemos, y a Eva de igual manera. Amén. Pero, óigame, dice la Escritura que los echó de su presencia y les dio la promesa antes de sacarlos de la redención, del Cristo que había de venir. Primero les muestra la manera en que su pecado y su transgresión va a ser restablecida delante de Dios. ¿Cómo fue? Mediante el derramamiento de sangre inocente. Sacrifica a un animalito, ¿verdad? Pienso que fue un cordero, y con sus pieles cubre su desnudez. El hombre ya no tenía eternidad en el cuerpo. Perdió aquella naturaleza de la gloria del Cristo en su resurrección. ¿Recuerdan cómo era el cuerpo del Cristo en su resurrección, de acuerdo a los relatos de los evangelios? Ya sus discípulos no lo conocían. El Señor podía moverse a voluntad y trasladarse de un lugar a otro, atravesar paredes, puertas, y apareció, dice, en medio de ellos, y les dice: paz a vosotros, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Entonces, ese cuerpo, un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo en su resurrección, es lo que nosotros vamos a recibir. Amén. Los que hemos creído al pacto, lo que hemos creído en la persona del Hijo de Dios. Pero Adán y Eva, ese era el cuerpo que tenían, pero lo perdieron. Y entonces, ahí, en esa condición, Dios le dice y le da la promesa del Cristo. Voy a poner enemistad, le dice a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. ¿Y cómo es que va a tener descendencia la mujer? Es que estaba hablando de la simiente que vendría de Dios por medio de la mujer. Estaba hablando del Cristo. Dice: este descendiente o esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ah, dijo Satanás, entonces lo voy a matar, porque una herida de una serpiente en el calcañar es fatal, porque esa vena conecta directamente con el sistema nervioso y produce la muerte súper rápido. Pero ella te herirá en la cabeza. Dijo: pues no me va a matar, y tú le herirás en el calcañar, entonces yo sí lo voy a matar, ¿verdad? Y ahí entonces Dios establece que
la venida del Cristo serviría para terminar con el efecto del pecado. ¿De qué manera? Por medio de la muerte del Cristo. Allí está descrita la muerte del Cristo. Amén, hermano. Ahora, lo que no está descrito allí es la resurrección. Amén. Pero esa resurrección, hermano, fue confirmada mediante los profetas del antiguo tiempo, ¿verdad? El Señor señaló y dijo que su santo no vería corrupción, ¿verdad? Y que resucitaría al tercer día, como así fue. Pero veamos esto, mire, el efecto de esa condición de pecado que Adán y Eva heredaron en su cuerpo. Era ya un cuerpo débil, un cuerpo corruptible, un cuerpo sujeto a las enfermedades, al dolor, al envejecimiento. ¿A cuántos les parece familiar? Porque hemos heredado esa condición. Amén. Entonces, el efecto de nuestra condición de separación de Dios es precisamente ese. Y el otro es que no tenemos la capacidad por nosotros mismos de buscar a Dios ni de tener comunión con Él. No podemos. Amén. Ahora, mire lo que sucede. Versículo 20 del capítulo 13. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Entonces Adán le puso un nombre. Dios no le había puesto otro nombre, sino que para Dios era Adán. Amén. Y aquí es donde vemos la diferencia entre la condición en la que Adán y Eva estaban antes de su transgresión al pacto y en la que quedaron después. Amén. Y entonces, en adelante, ese mandato del Señor que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es un mandato eterno. Y serán una sola carne. Y ese mandato debió haber sido obedecido siempre. Pero el problema es que la condición nuestra, hermano, la condición humana, no se sujeta a la ley de Dios. Y no puede. Amén. Porque el hombre está gobernado por sus propios sentidos. ¿Eh? Sus propios deseos lo gobiernan. Nosotros tenemos una lucha, espiritualmente hablando, con nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza espiritual, ¿verdad? Porque por un lado, dice el apóstol Pablo, nos deleitaba en el Señor, pero por otro nuestra carne nos pide otra cosa. Yo les aseguro que si no hubiéramos podido venir ahora aquí, no venimos y nos quedamos haciendo otra cosa. Amén. O sea, si no tuviéramos el Espíritu Santo moviéndonos a la obediencia, mire cuánta gente tiene cuidado de buscar al Señor. Las personas no piensan, hermano, no tienen la mínima intención de buscar a Dios. Hacen de todo, se ocupan en todo, piensan sobre sus cosas y al final el pensamiento de Dios y la obediencia a su palabra es lo que menos les importa. Amén, amado. Entonces, por esa naturaleza contraria a la naturaleza de Dios, es que ese mandato es traspasado. Ese mandato es traspasado a cada rato, ¿no? En cada momento de todo alrededor del mundo. ¿Y qué es lo que genera eso? Pues genera un ciclo, como ya hemos explicado, un ciclo de pecaminosidad. ¿Sí? Y una condición en la que el hombre no tiene paz en sí mismo. En la que las personas se complican su existencia, complican sus sentimientos, complican su estabilidad emocional, precisamente porque se apartan de ese mandato del Señor. ¿Qué sucedió más adelante cuando el Señor dice que decidió destruir al mundo por medio del diluvio? Porque vio, dice el Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5, que la maldad
de los hombres era mucha en la tierra. En los días de Noé, ¿verdad? Hablamos de los días de Noé. ¿Y qué pasaba según el Señor Jesús en los días de Noé? Había un desenfreno y un libertinaje sexual terrible, como en estos tiempos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que sabemos que son los últimos tiempos. Porque como en los días de Noé, dijo el Señor, los hombres se casaban y daban en casamiento. O sea, había un relajo, ¿verdad? Un desenfreno terrible, un irrespeto hacia ese mandato del Señor de no tocar la mujer del prójimo ni la prójima del hombre de la otra prójima, ¿verdad? De respetar la unión matrimonial. Amén. Y de esa desobediencia, ese primer mandato de Dios, es que toda la tierra ha sido contaminada. Y es que es un ciclo, hermanos, terrible de esclavitud y de herencia de pecado. En las familias usted lo puede ver, hermano, ¿verdad? Revisemos la historia de las últimas 3 generaciones de cada familia y se va a dar cuenta usted, ¿verdad? Infidelidades de los abuelos, de los bisabuelos, ¿verdad? Hermanastros, hijastros, ¿verdad? Abuelastros, todos los astros, ¿verdad? Pero el asunto es que hay un efecto que sigue repitiéndose, ¿verdad? Divorcios, separaciones, etcétera, ¿verdad? Hijos abandonados, madres insensibles, personas muy dañadas precisamente por ese acto, ¿verdad? De traición, de infidelidad. ¿Está conmigo, hermano? Mire esto. Cuando en la Escritura se habla de la infidelidad, ¿sabe de dónde viene esa palabra? Infidelidad es no ser fiel. Y no ser fiel significa no creer. Entonces, la infidelidad para Dios es dejar de creer en Él. ¿Y qué sucede en una pareja cuando se traiciona esa confianza? Ya no se cree, ¿verdad? Se desconfía de todo. Amén, hermano. Por eso se llama infidelidad. Se dejó de creer entre los dos. Entonces, y como explico, hermano, es un ciclo. Es un ciclo que va generando efectos en las generaciones. De hecho, nosotros podemos ver un ejemplo de ese efecto generacional en uno de los hijos de Noé y en su nieto, ¿verdad? Cam era uno de los hijos de Noé y Canaán era nieto de Noé porque era hijo de Cam. Y este Cam cometió una barbaridad, un pecado, de acuerdo a la Escritura, hermano. Y de ese pecado abominable que él cometió contra Noé, dice la Escritura que Noé lo maldijo. Mire esto, hermano. Y mire lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 24. 9:24 de Génesis. Y dice: y despertó Noé de su embriaguez. O sea, él se embriagó porque sembró uvas
las fermentó ahí y se pudrieron, ¿verdad? Y de ahí salió una agüita loca, ¿verdad? Que era el vino, y de ahí se embriagó él. Y estando bajo la embriaguez, dice que su nieto Canaán se llegó a él. Y dice que despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Su hijo más joven, aquí cuando se habla del hijo más joven se refiere al nieto. Amén. ¿Quién era ese nieto? Canaán. Y le dice, y dijo el versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Óigame, Canaán, ¿no le suena a usted ese nombrecito? Canaán fue el que habitó primero esas tierras que ahora se conocen como las tierras de Canaán. Y muchos siglos después, Dios expulsó a toda esa generación de los cananitas, ¿está conmigo? De los cananeos, precisamente porque la herencia del pecado que recibieron fue la herencia de su trascarabuelo, ¿verdad? Canaán. Entonces, amén, hermano. Ahora, lo que nosotros debemos entender, hermano, es que por eso es que vemos tanta situación terrible en el mundo, ¿verdad? Y personas muy, pero muy, con un corazón durísimo, sin temor de Dios absolutamente nada, viviendo una vida moralmente desastrosa, pero sin ningún remordimiento de nada. Ahora, definitivamente no tienen paz, porque el Señor dice, no hay paz para los impíos. Su vida no es una vida de paz. Y dice la Escritura que a nosotros, como hijos de Dios, ¿a quién nos llamó el Señor? A paz. Porque a paz nos ha llamado el Señor. En el Señor, en la fe del Evangelio, en la revelación de la fe en nuestro Señor Jesús como el Cristo, es que esas situaciones que alguna vez recibimos como herencia, y óigame por favor esto, hermano, ¿usted ha oído hablar del pecado generacional o de las maldiciones generacionales? Por ahí hay un montón de charlatanes haciendo oraciones y actos rituales para terminar con esas maldiciones. Esas maldiciones no se terminan con una oración. Esas maldiciones las termina Dios cuando la persona cree. ¿Sí? Cuando esa persona se rinde su ser al Señor y cree en el Señor Jesús como el Cristo, ahí se acaba toda maldición, hermano. No hay necesidad de andar orando ni haciendo rituales ahí que ya más parece brujería que otra cosa, ¿verdad? Para romper esas maldiciones, porque, óigame, la principal maldición que los hombres tienen es la maldición de la ley, porque como nadie podemos cumplir la ley, amén. Entonces estamos bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro para hacerlo. Pero eso se lo dio el pueblo. Ajá, pero es ley. Y es ley para todos. Ya le expliqué yo que la ley aquí no es cuestión de que usted la conozca o no la conozca. Se la aplican, aunque usted y yo no la conozcamos. Mire, pero yo no sabía. El problema es suyo. Ahorita lo vamos a enchuchar y lo vamos a llevar al cocot, ¿verdad? Y que Dios lo socorra. ¿Está conmigo? Entonces, así es la ley de Dios. Y la maldición fundamental del hombre está precisamente, y de la que nos libra el Cristo, es la maldición de la ley. Cristo, dice el apóstol Pablo, nos libró de la maldición de la ley cuando se hizo maldición por nosotros. Porque, óigame, traspasar esa ley de Dios, y óigame que la ley de Dios estamos hablando desde aquel mandamiento que dijo,
Por tanto, es que, óyame, es un decreto, es una ley de Dios. Por lo tanto, el hombre, dice, y la mujer deben unirse una sola vez y deben respetarse. Eso es lo que está diciendo el Señor. Como uno solo. Rompe ese mandamiento, hermano, y ya se lo llevó el diablo. Ya lo llevó el diablo, ¿no? Si nos llevara el diablo, si lo rompemos, es una expresión, ¿verdad? Claro, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Pero lo que estoy hablando es, hermano, de que el que quebrante ese mandamiento, hermano, está fundamentalmente en contra de la ley de Dios. Pero ya dijimos que el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios. No se sujeta, porque su condición es una condición de muerte. Él no entiende, no siente el deseo, no puede. Además, dice, tampoco puede. Entonces, por eso es que, hermanos, la fe del Evangelio, la fe de Cristo, tiene un alcance y un efecto en los que creemos que va más allá de nuestra comprensión. Porque yo no sé si usted ya se revisó que no es que tengamos un cuerpo glorificado, ¿verdad? No es que usted pueda ir corriendo aquí y pasar el muro, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero en esta condición, que es la misma que todos los seres humanos, y que, como dice la Escritura, estamos sujetos a pasiones semejantes a todos los demás. ¿Cuáles son esas pasiones? Pasiones no solo relacionadas a cuestiones sexuales, no. Pasiones son todos esos impulsos, ¿verdad? Contrarios que tenemos nosotros, ¿verdad? La ira es una pasión, ¿verdad? Pasión que se desborda. El enojo, el resentimiento, eso son pasiones, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Entonces, y dice la Escritura que nosotros, Elías dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros. Ahora, ¿cómo logró Elías? Mire usted, tener tal fe en el Señor y ordenarle a los profetas de Baal y retarlos a los profetas de Baal a que hicieran un sacrificio y a retarlos a que si el Dios de ellos era Dios de verdad, tenía que consumir ese sacrificio bajando fuego del cielo. ¿Está conmigo, hermano? Y claro, eran 450 profetas, si no me equivoco. Sí, 450. Profetas de Baal, 450, hermano. Ya se imagina usted 400 individuos ahí, todos identificados como profetas, ¿verdad? La gente le tiene un respeto tonto a los que se llaman profetas, que no lo son, ¿verdad? Porque tienen un aura así como de misterio. Ah, este es profeta. ¿Y a mí qué? ¿Profeta de qué? Usted. Si es profeta de Dios, usted no tiene que andar inventando más que lo que la palabra de Dios dice. Si es de Dios, si es un profeta de Dios, lo primero que va a profetizar es de la palabra, porque esa es la profecía más segura. Pero si usted no es profeta de Dios, va a andar patinando, inventando cosas. Dice el Señor. ¿A ver cuál Señor? El de los cielos no. El eterno Dios no. Será el Señor oscuro, será el Señor Saurón, ¿verdad? El de los anillos. Pero no es palabra de Dios, hermano. Amén. Y entonces, pero imagínense usted 450 individuos. Hola, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos vemos aquí? Ahora imagínense 400. Y todos locos ahí diciendo al profeta, a cual más machito, ¿verdad? Y a cual más estirado. Y dice que Elías les dijo, vaya pues, matemos un buey, ¿verdad? Y aquí el Dios que consume el sacrificio es el Dios. Y aquello, pues dijeron, no, si nuestro Baal es bueno. ¿Y de qué pasaron desde la mañana hasta la tarde? Dando vueltas ahí alrededor del buey, ¿verdad?
Así como hacen ese montón de gente falsa, hermano. Esa gente no es de Dios. Esos que dicen profetas que tienen que andar echando sal y andando echando agua de rosas y un montón de cosas. No son de Dios, hermano. Son falsos, son mentirosos. A lo más que llegan es a adivinos, tienen espíritu de adivinación, porque de que le adivinan, pero no son de Dios. Y deben andarse dejando imponer las manos ahí. Dice el Señor, ¿verdad? Que tenés tal o cual cosa, ¿verdad? Nada, no, hermano. Falso, no, yo no necesito que me diga eso. Lo que Dios tiene que decirme, me lo dice aquí, miren. Y si hay algo que deba tener una solución, Dios me la va a confirmar a mí. De alguna manera en la que no necesito de nadie más. Así que ahórrese las palabras. Amén. Pero lo que le quiero decir es que cómo el poder de Dios obra en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición débil. Entonces la gente puede decir, no, hombre, pues sí, pero ¿y cómo, verdad? Si es que la carne es débil, ¿verdad? Estamos hablando del hecho de respetar. Amén. Al hombre y a la mujer y la unión matrimonial, y ya le expliqué yo que la unión matrimonial no solo es la de un papel, ¿verdad? Sino que si un hombre y una mujer se unen delante de Dios con el propósito de permanecer y convivir juntos, están en matrimonio. Hermano, mire, yo no me he casado. ¿Y cuánto tiempo tiene estar con su señora? Ya tenemos como 40 años. ¿Y qué más esposa quiere, pues? Si no se ha casado es por descuidado, pues si no ha ido a legalizar su situación. Pero para Dios no es que usted no esté casado, usted es casado y la señora que tiene 40 años con usted, que ya tiene 80 esa es su esposa, delante de Dios es su mujer, y usted tiene que respetarla igual que si tuviera un papel. O sea que puede dejar a esta porque no se ha casado. No, hombre, de andar inventando. Amén, tampoco. Ahora, solo en el Cristo, miren por favor, solo en la fe del Cristo, cuando el Señor está en nosotros y nos ha transformado, ¿sí? Por medio de la fe en su nombre, y habita en nosotros y ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, solo ahí nosotros podemos ejercer y podemos ser llevados por el Señor a hacer su voluntad. Entonces, este mandamiento que dice, se unirá a su mujer y será una sola carne, respetar a la mujer, respetar al hombre, se puede cumplir en el Señor. Fuera del Señor no hay garantía, hermano. Por eso es que usted ve que las personas, todo el mundo que se enamora o que ¿verdad? Piensa que encontró el amor de su vida, aunque en realidad puede ser el amor de bajada, pero y dice, me voy a casar, me caso, así, cáseme, señor cura, cáseme, señor juez, cáseme, señor, ¿cómo le llama? El capitán de los barcos. Pueden casar, ¿verdad? Y allá en Las Vegas, yo creo que hasta los que no son curas casan ahí, si tienen una uchampa donde casar. El asunto es que hoy se casan y al otro mes ya están descasando. ¿Estás conmigo, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad espiritual. Porque no están en la condición de cumplir este mandato. Solo en el Señor, hermano. Ahora, yo no le garantizo que no va a haber dentro de un matrimonio de hijos de Dios, de creyentes, verdaderos hijos de Dios, que no puede haber alguna situación extraordinaria, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo eso, pero que es posible mantenerse en la obediencia a este mandato solo exclusivamente en la fe del Cristo. Y Elías, usted sabe en qué terminó, ¿verdad? Los 400 profetas dice que hasta se sajaban así, dice la Biblia. Se herían, hermano, ¿verdad? Con alguna gente que agarra el látigo, va ahí pegando. Y yo, no, hombre, los hebreos andan golpeando yo solo. Y se desangraban y todo, y hacían el gran relajo y gritaban, y por gusto, y que andar oyendo si
si no existía el tal demonio ese. Y entonces, pero dice que Elías oró al Señor y dice que descendió fuego del cielo con su... Bueno, el Elías era algo loco, ¿verdad? No solo le puso la leña, sino que le echó agua a la leña, ¿sí? Y puso agua alrededor del buey, ¿verdad? Era más difícil todavía, pero dice que cayó fuego de tal manera que consumió hasta el agua que estaba alrededor. Y la leña, el animal, ni con ni seña. Ay, la gente cuando vio eso. Okay. Pero ¿qué pasó después? Este mismo Elías dice, tuvo temor. Mire, nuestra naturaleza pecaminosa humana tiene esa dualidad. Y por eso usted y yo, hermanos, necesitamos estar en la comunión del Señor. Solo siendo alimentados por el pan de vida a diario, ese pan nuestro de cada día, hermano, es que somos fortalecidos para la obediencia. Amén. Y esto en todos los aspectos. Amén. Ahora, los versículos que leímos, está un poquito larga la introducción, ¿no? Los versículos que leímos sirven como ejemplo de lo que hemos estado hablando. Dice, cuando algún hombre hallare a una mujer, a una joven virgen, que no fue desposada, es decir, es soltera, no tiene compromiso de matrimonio, y la tomara, y se acostare con ella, y fuera descubierto. Es decir, la agarró, ¿verdad? Y porque la cipota se dejó, ¿verdad? Y entonces, pero no lo hicieron de la manera correcta. ¿Está conmigo? Esto ahora es de lo más común que existe. Pero óigame, no por común. No es, no deja de tener efectos terribles y desastrosos en las personas. Mira lo que implicaba aquí, dice, una joven virgen que no fue desposada y la tomara y se acostara con ella y fueran descubiertos. Ok. Entonces dice, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Hay un daño, hermano. Los jóvenes de este tiempo piensan que no pasa nada si la hipota quiere, ¿verdad? Y como hasta hay métodos anticonceptivos, ¿verdad? No, si no quedó embarazada. Y eso no tiene nada absolutamente que ver. El pecado está cometido. Así es. Delante de Dios, eso ya cuenta como una transgresión a su ley. Y viene lo que esa consecuencia trae. Dice, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. ¿Qué está diciendo el Señor? Dejen de andar jugando con el sexo. Dejen de andar tomando la sexualidad y las relaciones sexuales como juguete. Porque es una transgresión que tiene castigo. Amén. Y mire, yo no le puedo decir hasta dónde puede llegar el castigo. Pero si usted conoce personas, mujeres o hombres promiscuos, y cuando digo promiscuo me refiero a que tienen muchas parejas, ¿verdad? O han tenido un prontuario, una historia amorosa un poquito larga, ¿verdad? Ya la samaritana se quedó bien pachita. Aquella tenía 6, iba por 6, estas ya van por 66 algunas, ¿verdad? O ya pasaron de los 100. El asunto es que si usted revisa la vida de estas personas, ¿verdad? Más que todos los ancianos, así como yo, ya podemos echarnos el rollo de algunos, ¿verdad? Nos echamos el rollo de varios. Hermanos, no terminan bien. No terminan bien. Los hombres tampoco. Si es que nosotros socialmente, y aquí en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo también, en muchas partes del mundo, tienen un concepto de que al hombre no le afecta. ¿De qué no le afecta? ¿De qué no le afecta? Hay hombres, óigame, y se lo voy a decir así, hay hombres que se han enamorado perdidamente de mujeres
altamente promiscuas, prostitutas en sí mismas, como tal. Y esos hombres dan la vida por esa mujer. Lloran, y están dispuestos a todo. Yo me caso con vos. Y la mujer, no, yo no me quiero casar. Yo así estoy bien. Yo no me quiero atar a un solo hombre. Yo quiero tener todo lo que quiera. No, pero no importa casarte con... Imagínese usted. Que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un efecto. Y tanto el hombre es afectado espiritualmente y emocionalmente, ¿sí? Y físicamente como la mujer. Hay un efecto químico, y se los mencionaba la última vez, ¿verdad? En la unión física. Hay un ADN del hombre que queda en la mujer y que se une a su sangre y llega hasta su cerebro. Ahora, pero esto, hermanos, nos lleva al hecho de por qué para Dios hay un vínculo, mire esto por favor, entre la transgresión al pacto, ¿verdad? Y la condición en la que el hombre queda como transgresor al pacto del matrimonio de manera perpetua. El hombre sigue siendo infiel a Dios y en consecuencia es infiel con todo lo demás. ¿Por qué el hombre no puede ser fiel, o la mujer o las personas no pueden ser 100% fieles unos a otros? Porque no son fieles a Dios. ¿Se entiende esto? Y entonces ahí entramos en aquello de lo que la obra de Cristo viene a restaurar, hermano. Vino a restaurar. El Señor vino para que en nuestra condición de muerte, en nuestra condición de separados de Dios, de transgresores a su ley, fuésemos restablecidos. Mire qué precioso. Y entonces dentro de ese restablecimiento de la comunión con Dios, hay implicaciones que tienen que ver con nuestro restablecimiento también personal, hermano. Y Dios obra en cada uno de aquellos que nos encontró en distintas situaciones, de modo que va restaurando también nuestra condición física, ¿verdad? Y que en el que ya el varoncito, si antes era promiscuo, deja de sentir esa inclinación de promiscuidad, ¿verdad? Y recibe de Dios la capacidad de decir, yo voy a casarme y voy a estar y a amar a una sola mujer. Amén. Y la mujer por su parte. Pero todo sucede dentro de la obra del Cristo, que, hermanos, implica, aparte de la restauración espiritual, que es la fundamental, que Dios también restaura, ¿verdad? Porque dice la Escritura que todo nuestro ser le pertenece al Señor, ¿verdad? Todo vuestro ser, dice, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Entonces, desde el momento en que venimos al Señor, dice dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Templo, ¿qué significa? El Espíritu Santo habita en nosotros. Y dice, y que no sois vuestros. Como quien dice, no podéis hacer lo que os dé la gana. Y no podéis vivir como antes vivías. Y no podéis vivir como viven los impíos, haciendo lo que quieren. Amén. Glorificad a Dios, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso está en 1 Corintios. Dame la cita, yo creo que es capítulo 6. 1 Corintios. 6:20. Vaya, amén. Gracias, sí. Miren lo que dice 1 Corintios 6:20.
Mira, aquí vamos a este detalle fundamental de lo que nos está aclarando aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Desde el versículo 12 dice esto: mire, todas las cosas me son lícitas, amén, mas no todas convienen, amén. Y estamos hablando en términos muy amplios, ¿verdad? Hay cosas que no son malas en sí, o no son ilegales, pero que como a hijos de Dios no nos conviene, amén. Ahora dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, amén. Es decir, yo debo entender que en el Señor y mi condición espiritual ya es otra, amén. Dice el versículo 13, las viandas para el estómago, el vientre, y el vientre para las viandas. Vianda es comida, hermano, no, aquí no es una mujer. ¿Y quién es esa vianda? Van a decir, no, vianda es comida, hermano. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y aquí un detalle, mire, versículo 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Se da cuenta? Entonces, en la obra del Cristo restaurándonos a nosotros, entonces el Señor preserva nuestro cuerpo de esa conducta que es contraria a su voluntad. Amén, amén. Ahora, mire lo que dice el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Cristo? Ahora dice, voy a quitarle los miembros del Cristo y los voy a unir a una ramera. Y aquí está hablando, no, hermano, de las prostitutas como conocemos ahora, ¿sí? Sino que antes una ramera era una mujer que no tenía, digamos, compromiso con nadie, ¿verdad? Y que al estilo de la samaritana, ¿verdad? Era un poco libertina. No es que se dedicara a eso. O sea, esto en otras palabras es lo que traduciríamos ahora como una mujer fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto de los varones por mucho tiempo? Que si ella se deja, pues, ¿verdad? Yo no tengo problema. Ese es el concepto, y de eso está hablando. Ahora, en el Señor, ya nosotros no podemos pensar así. Ahora, esto aplica no solo para la mujer, en el sentido estricto también aplica para el hombre, también aplica para la mujer. La mujer no porque pueda, mire esto, hermano, no porque pueda tener uno hoy, otro el otro mes y otro el otro año, lo que usted quiera, lo debe hacer. En el Señor ya no. Porque esto nos lleva a la contaminación espiritual que viene de ese hecho, de ese acto, de esa transgresión a la ley de Dios. Entonces dice, miren, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une a una mujer cualquiera, ¿verdad? O a un hombre cualquiera, es un cuerpo con él? Y aquí dice, porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Se da cuenta la profundidad de esa palabra de parte de Dios? En la unión física, hermano, no es solo el cuerpo. Hay un efecto integral de la persona, de su alma, de su espíritu. Y entonces por eso explicábamos de personas que se generan ataduras. Cuando una mujer se mete con un hombre casado, ¿verdad? O un hombre se mete con una mujer casada, olvídese, son rollos gruesos. Y como le expliqué, incluso que duran toda la vida. Y le puse el ejemplo de mi padre biológico, ¿verdad? Digo biológico porque yo nunca conviví con él. ¿Por qué? Porque él dejó a mi mamá con 4 hijos siendo casado y se fue con otra señora casada con otros 4 hijos. Y todavía fue a tener un hijo con él. ¿Qué le parece a usted? Y se acaba hace poquito de morir, hoy creo que en abril.
80 y tantos años tenía. Con la misma señora. Y créanme que no vivía así felizmente, ¿verdad? Casado. Tal vez domado, torturado y no sé qué más, pero ahí está el detalle. Ahora, hay un efecto espiritual y dice, ¿no sabéis que el que se une con una persona que no es su esposa, ¿verdad? Una mujer cualquiera o un hombre cualquiera, llega a ser uno, no solo un cuerpo, sino un alma, un espíritu, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 17, pero el que se une al Señor, aquí viene, entonces nos da la alternativa, ¿verdad? De cómo lo que el Señor quiere es que estemos unidos a Él en espíritu. Amén. Dice, el que se une al Señor, un espíritu con Él. Entonces, así como cuando nosotros estamos en comunión con Él, somos un espíritu, el hombre o la mujer que se une en esa condición de transgresión a la ley de Dios, de estar con una mujer que no es su esposa o un hombre que no es su marido, y hablamos aquí, ya le dije, no solo de los que tienen papel de casado, sino de cualquier persona que conviva y que tenga convivencia por algún tiempo. Aquel que dijo, esta bicha está bonita, la bicha no le dijo que no, entonces se acostó con ella, no dijo el Señor, ya no la vas a poder echar en todos los días de su vida. En aquel tiempo aplicado, oye, no. Las leyes no llegan hasta ese rigor, a ese nivel de rigor que Dios aplicó en el tiempo de la ley. Pero si se aplicara, hermano, tiene un sentido espiritual. Porque aquí no se trata de que, como digo, esto es juguete, ¿verdad? Vos me gustás, ve a venir, vámonos. Hoy ya no me gustás, andate, voy a traer a otro, o voy a traer a otra, o voy a buscar a otro, o voy a buscar a otro. Amén, amados. Entonces, esa unión espiritual, hermano, es la que, con el Cristo, con Dios, es la que nosotros debemos cuidar y entender que también se extiende a nuestro cuerpo. Porque mire lo que dice el versículo 18. Dice, huid. Miren eso, hermano. Huid de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Ya le expliqué que es todo ese tipo de relaciones que están fuera del orden de Dios. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Puede ser un hombre casado, puede ser un hombre soltero, pero la fornicación es el acto de transgredir esa unión que debería ser con un solo hombre o con una sola mujer. Amén. Ahora dice, mire, huir. Cuando dice huir, ¿de qué está hablando? Pero huir, dice, mire, huir. Quiere decir, hermanos, que debemos evitar a toda costa condiciones que nos lleven a caer en ese pecado. ¿Verdad? Amén. Y cada uno de nosotros creo que lo entiende bien, ¿verdad? Dice huir. Ay, no, hermano, es que fíjate, yo ni sentí, ¿verdad? No me di cuenta cuando ya me estaba besando el muchacho. Ya ni me acuerdo qué pasó. Ah, sí, bastante, no me acuerdo. O sea, ¿por qué? Por eso es que dice huir. Evitar esa situación. Ahora dice, cualquier otro pecado, mire esto, que el hombre cometa, y está hablando en términos generales, hermano. Aquí no está hablando solo de los hermanos. Por eso es que este pecado, hermano, y este mandato es para todos los seres humanos. Y el que lo quebranta, pues recibe, como dice en sí mismo, la retribución de vida. Ahora, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mire esto. Pero el que fornica es contra su propio cuerpo. Y aquí está la cita que yo le decía. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Mire la gente que estos versículos, los hermanos pentecostales no lo leen. O si lo leen, no lo entienden o lo pasan por alto. ¿A dónde dice que mora el Espíritu Santo? En el cuerpo, en nosotros.
Dice, vuestro cuerpo es templo, y si es templo, ¿qué pasa? Ahí está, permanente. Señor, bautízame, derrama tu espíritu sobre... ¿Qué espíritu, Señor? Ahí está dentro. Si has creído en el Cristo. No necesitas ningún derramamiento, ningún bautismo de nada, hermano. Mire qué ignorancia. Pero aquí está la escritura y la gente no lo ve. El cual está en vosotros. No dice, el cual recibís cada rato cuando pedís el bautismo del Espíritu. No, el cual está en vosotros. Y dice más, el cual tenéis de Dios. Es decir, Dios lo ha puesto ahí. ¿Cuándo lo pone? Vámonos a Ezequiel 36 del 25 al 27, que lo repetimos a cada rato. Dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La renovación de nuestro ser interior, nuestra alma y nuestro espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está, ese es el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Y como dice, si Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros, dice, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Que no podéis hacer lo que se os venga en gana. Hacedlo si queréis, como dijo el apóstol Pablo, pero os va a llevar el diablo, en otras palabras. ¿Verdad? En un lenguaje ya hebreo salvadoreño. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Todas las cosas, todo me lícito, dice, va a hacerlo, pues. Pero atenete que te va a complicar la existencia como no tenés idea. Amén, hermano. Y esto trae condenación. Pues, de acuerdo a la palabra del Señor, no. Pero óigame, ¿qué vida de gozo y de paz puede tener alguien viviendo en esas condiciones? Aún siendo creyente. No disfruta la comunión con Dios. Por estar peleando con la mujer a cada rato, ¿verdad? O con los hijos, o con todo ese relajo. O con los de la otra casa, ¿verdad? Los del otro matrimonio, son los deschongues por aquí y por allá, no le alcanza el dinero, la procuraduría lo tiene bien topado y todo lo demás. ¿Y qué feliz va a ser? Ah, no, pero es bien macho que tuvo 2 mujeres o tuvo 3, ¿verdad? Y tiene 3 allá demandas en la procuraduría. ¿Va? Pero el Señor dice, no sois vuestros. No actuéis como si lo que hagáis no tiene incidencia o no tiene que ver con Dios. Tiene que ver. Y dice así, miren, porque habéis sido comprados por precio. El precio de nuestra redención. Y por lo que, hermano, debemos procurar, ¿verdad? Y el Señor, como digo, también nos fortalece para librarnos de esas situaciones. Y nosotros debemos ser sabios en huir de situaciones que nos puedan llevar a caer y a transgredir ese mandato del Señor. Amén. Por eso dice, habéis sido comprado por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermano. Seguimos todavía meditando el próximo miércoles, si el Señor no ha venido y si nos da vida, sobre este tema, porque nos falta ver la parte de la relación del Cristo con la iglesia, que somos usted y yo. Amén, póngase en pie conmigo, hermano, y vamos a orar para dar gracias al Señor. Señor y Padre que estás en los cielos, bendito seas. Precioso Espíritu de Dios, gracias por ministrarnos y por darnos la claridad de lo que significa tu mandato y la palabra del Cristo en cuanto a nuestra condición espiritual. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo lo tenemos de parte del Padre. Y ese Espíritu Santo reclama nuestra comunión con Dios. Y por tanto debemos someternos a la obediencia al Espíritu Santo para que podamos gozar de esa comunión de mejor manera. Y en el ámbito físico, esa comunión se mantiene siempre que cuidemos nuestro cuerpo de la fornicación,
y en el matrimonio, pues que nos mantengamos en respeto a la pareja. Señor, gracias por esta palabra edificante e instructiva. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender. Gracias, Señor, por revelarnos cómo la obra redentora del Cristo abarca no solo nuestra alma y nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Y que esa redención gloriosa se va a completar, Señor, en la venida tuya, por tu iglesia, por nosotros, donde este cuerpo de muerte que nos ha tenido luchando en contra de tu voluntad, Señor, sea transformado en un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, en el cual podremos ser plenamente obedientes y tener plena comunión contigo por la eternidad. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo agradecemos. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos un aplauso